Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado hablando últimamente. Hemos estado hablando acerca de la formación de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Y hemos estado hablando de muchas cosas, ¿no? Hemos dicho que Jesucristo tiene muchos seguidores, pero unos son parte del montón y otros son verdaderos discípulos de Jesús. Y a estas alturas de esta serie yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te consideras un verdadero discípulo de Jesús o un creyente a secas solamente? Porque dice que hasta el diablo cree, ¿eh? ¿Verdad que la Biblia dice que el diablo cree? Pero eso no lo hace que él sea un verdadero discípulo de Jesús. Es un fanfarrón. Y recuérdese que la Biblia dice también que en los últimos días dentro de la iglesia de Jesús iba a estar el trigo y la cizaña. Y yo no sé mucho de esto porque no me crié en el campo, pero he estudiado y sé que el trigo y la cizaña se parecen igualito. No hay ninguna diferencia. Entonces, tú puedes mirar en una iglesia los hermanos, las personas que se miran, pero como con cara de Juan Diego, con cara de San Judas Tadeo, no el Iscariote, sino Tadeo, todos santos, pero se ven igualitos. Pero Jesús dijo, aunque se miren igual, hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la diferencia? Si el campesino se pone a arrancar la cizaña, va a arrancar el trigo también. Por eso Jesús dijo, no, déjenla. ¿Saben hasta cuándo el campesino se da cuenta cuando es cizaña o es trigo? Cuando da fruto, cuando saca las espigas, porque la cizaña no da fruto, pero el trigo sí da. Entonces, mi intención mía al estar hablando de esto es que cada uno de ustedes se pongan en serio con Cristo, con Dios, y que si tú eras un seguidor, por seguir a Jesús, solamente ¿cómo se les llama? Convenenciero, porque estos seguidores del montón seguían a Jesús no porque querían hacer su voluntad, sino porque les daba free lunch, les daba lonche gratis. Pues ¿quién no quiere lonche gratis, verdad? Mira, este Señor Jesús sí sana a los enfermos, porque veía que le destapaba los ojos a los ciegos y que los que no podían caminar, caminaran. Bueno, pues a quién no le conviene tener un médico de cama, ¿no? Que en cuanto te enfermas o lo que sea, pues ahí está Jesús, ¿no? Y hasta muchos le truenan los dedos, ¿no? ¿No ha visto usted? Yo sí he visto en la televisión, ahora Jesús, ahora, y le truenan, pum, 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 pum. No es nada de malo decir ahora cuando con el corazón no lo estás diciendo como mandando al Señor, pero hay unos que ya, y hasta le truenan los dedos. Y esos son los seguidores del montón. Entonces, espero que a estas alturas, muchos de ustedes que eran de parte del montón, yo creo por eso se ven muchas bancas vacías hoy, ¿no? Porque, pues como no he estado predicando de la prosperidad, del amor, del cielo, sino que estas últimas 3 semanas he estado predicando de que te va a costar si quieres ser discípulo de Jesús, si quieres ser discípulo verdadero. Y ese mensaje no a muchos les gusta. Y Pablo lo dijo, él lo profetizó, dijo, en los últimos días la gente iba a tener comezón de oído. ¿Qué quiere decir eso? Que me digan lo que me gusta. Yo la otra vez, no me acuerdo en dónde, de tantas veces que he predicado, alguien le decía que eso de comezón de oído, mire, a mí muchas veces me da comezón, y cuando me da comezón en la espalda en lugares donde no alcanzo, pues tengo 2 opciones. Una de ellas
es irme a la esquina de una pared y ¿le han hecho ustedes así? O, o la otra opción sería decirle a mi esposa, ay Marta, ráscame, 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 ráscame. Y me empieza a rascar, y, ay no, para arribita, no para un lado, para el lado derecho, no para el lado izquierdo. Y cuando le llega al lugar donde de veras me da, ¿cómo le hace uno? Ay, 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 ¿qué sabes? Dale más. Eso es lo que quiso decir Pablo cuando dijo, en los últimos días la gente iba a tener comezón de oído. Que le dijeran lo que les gusta oír. Pues a cuántas personas no les gusta oír que te va a ir bien, que todo te va a salir bien, pero, y sí, eso la Biblia dice, pero si andas en tu pecado, si andas en desobediencia, nada te va a salir bien. Te va a ir mal en tu matrimonio, te va a ir mal en tus... No es cierto, pastor, a mí me va bien en las finanzas. ¿Y quién te dijo que las finanzas, no todo el tiempo cuando tienes y tienes es bendición de Dios? Muchas veces es maldición del diablo. Especialmente aquellos que cuando tienen se olvidan de Dios. No, es que mi Dios me está bendiciendo. ¿Y cuántas horas trabajas? Pues como 80,000 a la semana. Entonces no tienes tiempo de ir a la iglesia. No, pues por el trabajo, pues no tengo tiempo de ir a los discipulados, no tengo tiempo de venir a la iglesia. Usted sabe que hay que trabajar, ¿no? Y pues hay que mantener la familia, ¿no? Nada, que mantener familia ni que 8 cuartos. Estás igual que Esaú, vendiendo tu bendición por un miserable plato de lentejas. Así es los que por esto y que yo no voy a la iglesia porque pues Dios sabe. Bueno, entonces estamos entendiendo. Es mensaje duro y por eso pues muchos dicen, no, pues ya no. Pero bueno. En los tiempos, y vamos a seguir hablando en esta mañana del discipulado. Mira, en los tiempos de Jesucristo, es cuando leemos la Biblia, hay que trasladarnos a esos tiempos. Porque la Biblia no fue escrita ni en nuestros tiempos, ni en español o inglés. Fue escrita en los idiomas bíblicos, que el Antiguo Testamento fue hebreo y el Nuevo Testamento griego. Y en tiempos de Jesús, cuando no se ponían pantalones, no se vestían como yo, sino que se ponían túnicas. Y ayer al revés, las mujeres eran las que se ponían los pantalones. ¿Sabían ustedes eso? En los tiempos de Jesús las mujeres tenían los pantalones y después se ponían su túnica para que cuando levantaran el pie pues no se les viera nada. Sus pantaloncitos. Ahora es al revés. Bueno, ya no, ya todos nos ponemos pantalones. Pero bueno, en los tiempos de Jesús habían muchos discipuladores o muchos maestros. Pero a diferencia de los demás maestros, Jesucristo se caracterizó por sus exigencias fuera de lo común. Jesucristo como maestro subió la barra de las exigencias más a una altura más que cualquier otro maestro o discipulador, llámese Gamaliel o como se haya llamado. Y eso es lo que yo quiero que veamos, las exigencias de el maestro Jesucristo para todas aquellas personas que desean dejar de ser parte del montón o simpatizantes y convertirse en verdaderos discípulos de Jesucristo. Porque hay una diferencia, aunque se miren todos igualitos, hay una diferencia entre la espiga y la, ¿qué dije? Y la cizaña. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que al final de los tiempos el campesino, pues ¿qué hace? Se lleva la cosecha del verdadero trigo y a la cizaña la quema
la olla, la pisotea por allá, ¿cierto? Bueno, en los últimos tiempos, que creo yo que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levante su mano si está de acuerdo conmigo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Dice la Biblia que Jesucristo está a punto de venir en el evento que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia. Y esto no es ningún juego, porque 20, 30, 40 años atrás, cuando se hablaba del rapto, de la segunda venida de Jesucristo, la gente se burlaba porque no se veía lo que esta generación, lo que nosotros estamos viendo. Nadie nos lo está contando. Nos tocó vivir en estos días peligrosos donde estamos viendo que el anticristo está preparando todo para su llegada y tomar control no solamente de una nación, sino del mundo entero. Bueno, porque es importante dejar de ser un seguidor solamente de Jesús, un creyente, y convertirnos en verdaderos discípulos, disciplinados de Jesucristo, porque cuando Cristo venga, los del montón se van a quedar. Solamente los discípulos verdaderos de Jesucristo son los que van a volar y encontrar a Jesús en las nubes para estar siempre por una eternidad con el Señor. Solamente los verdaderos discípulos, porque el rapto escúchame lo que le voy a decir, el rapto de la iglesia no es para todos. El rapto de la iglesia es un premio para aquellas personas que se esfuerzan en servir a Jesucristo en espíritu, alma y cuerpo. Y se disciplinan. Han aprendido a someter la carne y sus deseos. Que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, pues te me callas. Así como David decía, alma mía, alaba a Jehová. Es que él no tenía ganas de... Hay veces que no hay... ¿Cuántos están? O soy el único que a veces no tengo deseos o ganas de alabar a Cristo. A veces no. Y hay una batalla entre mi espíritu y la carne dice, no, estás muy cansado, Rubén. ¿Para qué oras ahorita? ¿Para qué lees la Biblia? Te vas a quedar dormido, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es cuando hay que hablarle a esta carne, hay que disciplinarla, hay que decirle, no, yo sé que a ti no te gusta alabar a Dios, pero vamos a alabar a Cristo, vamos a ir a la iglesia, vamos a leer la Biblia, vamos a ir a hablarle a aquella persona de Cristo. Esas son las personas que se esfuerzan en ser, por eso se llama sacrificio de alabanza, dice el escritor a los hebreos. No que sea un sacrificio, ay, tenemos que alabar a Cristo. Es un sacrificio para la carne servir a Dios, ¿sí o no? Porque el espíritu quiere adorar a Dios. El espíritu quiere servir a Dios, pero la carne no quiere hacerlo. Y dice Pablo que hay un pleito constante entre lo que el espíritu y la carne quiere hacer. Y tristemente los del montón, los que no han aprendido a ser verdaderos discípulos de Jesús en esta tierra, siempre el que gana es la carne, los deseos de la carne. Y por eso muchos faltan a la iglesia y por eso la mayoría no lee la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús, a diferencia de todos los maestros, se caracterizó por sus exigencias claras y fuera de lo común. Cuando Jesús reclutaba discípulos, Él no le hacía como nosotros, que si alguien quiere aceptar a Jesús, levante su mano y repita esta oración conmigo. Él no hacía eso. No, Él era bien claro. Ahorita lo vamos a leer, ya lo hemos leído. Las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, los animalitos, hasta los animalitos tienen donde dormir. Las aves tienen arbolitos donde sus nidos, etcétera, etcétera. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar su cabeza. Él les decía así. ¿Se acuerda cuando aquel vino? Señor, yo te seguiré. Ah, ¿de veras? Le dice Jesús.
Hay veces que no tengo dónde dormir. Si la noche nos agarra abajo de un árbol, ahí nos quedamos. ¿Quiere seguirme? Y parece que le dio miedo y ya no quiso seguirlo. Eran las exigencias de Jesús para los que querían seguirlo. Ahora nosotros les decimos al revés: pare de sufrir. Hasta una secta se levantó que se llama Pare de Sufrir. Porque a quién no le gusta parar de sufrir. Pues a todo mundo, ¿no? ¿Quieres parar de sufrir? ¿Ya no quieres sufrir? ¿Quieres que se te acaben tus problemas? Ven a Cristo. Y por echar esas mentiras, mucha gente se desanima y deja de servir a Cristo. Porque viene a la iglesia. No es que el predicador dijo que cuando viniera a la iglesia se me iban a acabar mis problemas financieros, se me iban a acabar mis problemas matrimoniales, se me iban a acabar mis achaques físicos. Pero no es cierto. Ya llevo 6, 7, 8 meses viniendo a la iglesia y mis problemas, en lugar de desaparecer, como que se están agrandando más. Me mintieron y se desaniman y se van porque no les dijimos la verdad. Jesucristo no reclutaba discípulos así. Jesucristo les decía la verdad. El discipulado es un llamamiento a la crucifixión de la carne todos los días. Es un llamamiento de pruebas y de sufrimiento. Pues con razón de tener miles y miles de seguidores, yo pienso que así como la gente califica ahora las iglesias, si es mucha gente, pues es una iglesia exitosa. Si es poquita gente, pues es una iglesia fracasada. Entonces, ante estas reglas, Jesucristo fue el pastor más fracasado del mundo entero, porque él tenía miles y miles de seguidores. Y al final, por sus exigencias, ¿cuántos discípulos en su iglesia le quedaron? Cuando lo crucificaron le quedaron 12, y de esos 12 corrieron todos y solamente uno se quedó en los momentos más difíciles de Jesús. Juan, ¿se recuerdan? Y una vez que ya resucitó, ya vieron, ya resucitó el Señor. Entonces, si era cierto, pues uno pensaría que le iban a quedar miles y miles de seguidores. Pero ¿qué dice la Biblia? Hechos capítulo 1 y capítulo 2. ¿A cuántos llegaron a el aposento alto a recibir la llenura del Espíritu Santo? No 120, ¿cómo 120? Dice la Escritura. ¿Qué significa cómo? Pues aproximadamente 120. Entonces, ¿Jesús fue el pastor más fracasado del mundo? No, es que él estaba dispuesto a reproducir discípulos de calidad. Y sí va a haber crecimiento, y sí hubo crecimiento, porque nosotros somos el resultado de lo que esos discípulos, esos 120, esos 12 discípulos hicieron: pregonar el evangelio. Pero no iban a diluir el mensaje, no le iban a echar agua a la leche. Ellos predicaban así como su maestro les enseñó que predicaran por aproximadamente 3 años. Y el Señor ha estado tratando conmigo, como ustedes lo han escuchado ya en estos últimos servicios, que si nosotros queremos llegar a ser una iglesia victoriosa y exitosa, y cuando digo victoriosa y exitosa, no me refiero necesariamente a miles y miles de personas, aunque eso puede suceder, como a lo mejor tampoco puede suceder, porque el Señor da como Él quiere. A uno les dio 1, a otros 2 y a otros 5 talentos. Sí, pastor, pero cada uno tenía que multiplicar. Bueno, esa es otra cosa. Pero no estar detrás de los números, no estar detrás de todo eso, sino nuestro deber de nosotros, yo como pastor y ustedes como iglesia, es más bien como pastor, es predicar el evangelio de Jesucristo tal como está aquí, para cuando Jesús me llame a cuentas, yo le pueda decir: Señor, mira, a los que me distes, a los 100, 200, 300, 500, 1000, los que me distes, yo me esforcé en predicarles el mismo mensaje que tú le diste a tus apóstoles, a tus discípulos, para que se convirtieran en verdaderos discípulos de Jesucristo. No en niñas chillonas. Discúlpenme las niñas, las muchachas, pero ya saben lo que quiero decir. El ser discípulo es un llamado de Dios a los valientes,
No a los chillones que me dijeron, que no me saludaron, que me torcieron la boca y que... Bueno, entonces vamos a ver algunas características de las exigencias de Jesucristo. En primer lugar, apúntelo para que entienda. Vamos a remontarnos a los tiempos de Jesús. En aquellos tiempos había muchos maestros con sus discípulos. Esto era muy común. Y algo que todos entendían en aquellos tiempos y nosotros no, es que los discipuladores o maestros tenían el mismo nivel de importancia que los padres de los discípulos tenían. No sé si entendió. Mire, en los tiempos de Jesucristo y aún en el Antiguo Testamento, la palabra papá era sinónimo de maestro, porque se esperaba que un papá enseñara a sus hijos. Entonces, para ellos decir maestro o decir papá era lo mismo. Cuando una persona iba a una escuela para ser entrenado en alguna, ¿cómo se dice? En alguna carrera, esa persona veía a su maestro como veía a su papá, con el mismo respeto que veía a su papá, tenía que ver a su maestro. Pero Jesús, vemos que a diferencia de estos maestros, Él exigía un nivel más alto que aún tus papás. ¿Sí me entendieron? Levanten su mano si me entendieron. Poquitos, los demás. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice, Mateo 10, 37, ¿lo tienen todos? Y es así, entendiendo los tiempos, que podemos tener más luz en cuanto a algunos textos que son difíciles de entender. Y aquí dice, el que ama a padre o madre. ¿Se recuerdan la otra vez que leímos un versículo donde decía que si no aborreces a tu papá, a tu mamá y a tus hermanos, no eres digno de ser discípulo de Cristo? Y explicamos que cuando dice el que no aborrece, no significa que tienes que odiar a tu papá y a tu mamá. ¿Qué significaba eso? Aquí está la interpretación. El que ame más a padre o a madre que a mí, escuche, no es digno de mí. Los discipuladores de aquel tiempo decían, si vas a ser mi discípulo me tienes que respetar, amar igual como amas a tu papá y a tu mamá. Pero Jesús se iba a un nivel más alto. Él decía, el que ama a papá, mamá, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Puedes ver las exigencias de Jesús como maestro para sus discípulos? Y esto todavía no cambia. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él todavía exige, si tú de veras quieres ser un verdadero discípulo de Jesucristo, que lo ames a Él más que a tu papá, más que a tu mamá, más que a tus hijos, más que a tus hermanos. ¿Cree que lo puede hacer? Esposa que me estás escuchando, si tú recién veniste a Cristo y tu esposo te quiere hacer a la fuerza que lo lleves a la tienda y le compres una cerveza para que se emborrache, y tú sabes que eso está en contra de la palabra de Dios, ¿lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer? O si tu esposo es un idólatra que se le hinca a los ídolos y te dice, pues usted será muy cristianita, pero en esta casa usted se le tiene que hincar a la Santa Muerte. Y si ella lo hace, es que ama más a su esposo que a Jesús. Pero si no lo hace, es que ama más a Cristo que aún su propio esposo.
Y esas son las clases de discípulos que Jesucristo está buscando. Que cuando tengan, eso es lo que quiso decir Jesús. ¿Creen que ustedes creen que yo vine a traer paz a esta tierra? Les digo, en verdad les digo que no. Yo vine no a traer paz, sino a traer distanciamiento entre papá e hijos, entre suegros y nueras, entre los mismos familiares. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que Él venía y él quiere que todos tengan desunidad, división en las casas, pleitos. No, es por causa de Él. Cuando tú tienes convicciones, cuando Dios te ha hablado al corazón y tú sabes que sabes que sabes y eres una persona de convicciones, y en lugar de obedecer a tu papá y a tu mamá, obedeces a Dios, eso va a causar división, va a causar problemas con tus hijos. Pero bienaventurados aquellos que escogen obedecer a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, los discípulos de aquel tiempo escogían a sus maestros. No, pues que yo quiero ser licenciado. No, pues que yo quiero ser doctor a la ley y yo quiero estudiar con Gamaliel. Pero el maestro Jesús, con Jesucristo era al revés. Él era el que escogía a sus discípulos. Y esto todavía no ha cambiado. Él todavía es el que escoge a aquellos que Él quiere que le sirvan y le sigan. Esto lo tenemos en Juan 15:16. Vaya conmigo a Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí. Tú no estás aquí porque tú un día te levantaste y dijiste, ay, yo quiero servir a Dios. Dios fue el que te llamó. Porque de nuestra propia voluntad no hay nada bueno en nosotros. Nosotros no tenemos la iniciativa para decir yo quiero servir a Dios. Cuando una persona se levanta y dice y tiene el deseo de servir a Dios, es porque Cristo le ha tocado a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y los de la prosperidad empiezan, mira, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre. Cuando dice todo, no se refiere a todo. Se refiere a todo lo que concierne a ser discípulo de Cristo. Pero bueno, entonces se fijaron aquí que dice que nosotros no los escogemos, sino que Él nos escogió. Ahora la pregunta es esta: ¿para qué nos escoge Jesús? Para ser sus discípulos, no para ser seguidores del montón solamente, para ser sus discípulos. Y la Biblia, acuérdense que la Biblia se interpreta ella misma. La misma Biblia nos va a dar más luz. Vayan todos conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tienen todos? Dice, ustedes fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando Dios te escogió a ti para que fueras su discípulo, Él te escogió para que fueras un discípulo obediente a su palabra. ¿Sí lo está leyendo aquí? Él nos escogió para que fuésemos seguidores obedientes de Jesucristo. Aquí yo me quedo pensativo porque, mire, hay personas que por más que a veces me desespero yo y le pido perdón a Dios porque no quiero que me pase lo que a Moisés. ¿Se recuerda cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, háblale a la roca para que salga agua?
¿Y qué hizo Moisés? En lugar de hablarle a la roca, le dio 2 garrotazos. Porque estaba desesperado con la gente. Y hay veces que yo me desespero, mire, porque ¿cuántos años tengo yo predicándoles la palabra de Dios a tanta gente? Y hay veces que el pastor quisiera ver, pues, el resultado, ¿no? Que la gente está creciendo, que la gente está viniendo a la iglesia, que se están reproduciendo, que están siendo más santos, más obedientes. Pero hay veces que estamos predicando y cuando menos me acuerdo, el hermano que tiene 5 años, por ahí me di cuenta que fue con el brujo, porque Dios no le hizo el milagrito, fue con el brujo a ver si allá lo podían sanar de cáncer. Cuando menos me doy cuenta que el hermanito de allá anda de ¿cómo se dice? Los que venden drogas, de narcotraficante, otra vez vendiendo drogas. Y son personas a los que les he predicado la palabra de Dios una y otra vez. Matrimonios que todo el tiempo están agarrados del chongo y les habla uno, les dice por un lado, se echa uno maromas para allá y por acá, y como que no les entra, como que no escuchan. Les dice uno, les lee la palabra de Dios, pero hacen totalmente lo contrario. Matrimonios divorciados, separados, hijos, papás con los hijos agarrándose, otros haciendo marihuana y haciendo tanta otra cosa, que yo a veces llego a la conclusión y digo, es que no todos han sido escogidos por Dios para ser obedientes. Esa es la conclusión que llego. Porque el que ha sido escogido por Dios para ser obediente, esa persona cuando escucha la palabra de Dios, se duele en el corazón, se arrepiente y hace cambios a su vida. Y se mira, viene a la iglesia, pero se mira a esa persona que está cambiando, que no está donde debería de estar, pero ya no es el mismo haragán, el mismo enojón, el mismo gritón de antes, sino que se puede ver la transformación que Cristo está haciendo en la vida de esa persona. Por eso, si tú eres de los que has venido a la iglesia y por lo menos ves algo así, poquito de cambio en tu vida, dale gracias a Dios, porque tú has sido escogido por Dios para ser obediente y rociado con la sangre de Cristo Jesús. Pero otros de ustedes que están peor que, y no le estoy diciendo burros, quizás no es porque seas tonto, quizás simple y sencillamente Dios no te escogió para ser obediente. Pero yo que usted me humillara delante de Dios y le pidiera que me ayudara en esa área. El problema no está en que si Él te escogió o no. El problema está en que cuando Él te escoge, ¿qué decisión vas a hacer? ¿Vas a seguirle? ¿Vas a seguir el camino de la santidad? ¿Vas a seguir el camino de la obediencia? ¿O vas a seguir el camino de Balán y su burro? Terco mula. ¿Vas a seguir con esa actitud de los 1000 demonios? No, pues que así dice la Biblia, pero yo así soy, yo nací así. Puras excusas baratas. Quizás sí naciste así, pero dudas del poder de Dios y de su sangre y lo que puede hacer por ti y por esa actitud de los 1000 demonios que tienes. No, pues que yo soy así porque yo salí a mi padre. Mi padre tiene una actitud de los 1000 demonios y por eso yo hablo así. O muchas mujeres que andan que parecen insoportables. ¿Y qué te pasa? No sé yo, son las hormonas. Sí, échale la culpa a las hormonas. Es ese día del mes en que échale la culpa a ese día del mes. No. Somos el producto de nuestras propias decisiones. Y Cristo nos hace el llamado a ser sus discípulos. Pero Él nos ha dado algo hermoso que se llama voluntad propia. Tú eres el que escoges si vas a ser obediente, si vas a ser santo delante de Él. La tercera característica es que los discípulos de aquel tiempo, cuando se inscribían a una universidad con un discípulo, era por mientras terminaba la clase. Si la clase era de 2 años, el curso, pues 2 años eras mi discípulo y listo.
Si la clase era de 3 meses, por 3 meses eras mi discípulo y yo tu maestro y listo. Así era, pero con Jesucristo sus exigencias eran al revés. Con Jesús, cuando Él te llama a ser discípulo, su llamado no es por 2 o 3 meses, sino por toda una vida. El llamado de Dios es para ser discípulos de Él para siempre. No en 3 meses, como ahorita las iglesias ya tienen que un discipulado de 3 meses, o por más buen propósito que tengas, 40 días con propósito. Ya piensa la gente que después de los 40 días con propósito van a salir unos discipulazos así, bien disciplinados, bien, y en mi experiencia son de los que están y después se van, corren. Porque no se ha entendido. El discipulado es de toda la vida. Y eso lo tenemos en Lucas capítulo 9. Versículo 62. Vaya conmigo, Lucas 9, 62. Hay mucha Biblia, pastor. ¿De veras? ¿Y qué querías? Cuando tú vas a un gimnasio, a una clase de gimnasia, pues te van a hablar de ¿cómo se llama esa? La que bailan, alabaré. ¿Cómo se llama? Se me olvida. Zumba y de mazos y de todo eso. Si vas a una clase de comida, pues te van a hablar de qué, de recetas de comida, de esto. Si vas con los médicos, te van a hablar de medicina y todo eso. Y si vienes a la Biblia, ¿de qué esperas que te hablemos? Pues la Biblia. Hay algunos lugares donde ya no sacan la Biblia, ya no se lee la Biblia para nada. No, gracias. Yo quiero estar en un lugar donde se lee la Biblia y la gente estudia y la gente aprende. Dice el versículo 62 de Lucas 9, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que el evangelio de Jesús es como la mafia. Una vez que entras, no sales. Y aunque quieras huir a Tijuana, a México, a Guadalajara, donde sea, corriendo de los aleluya, quizás te vas a librar de mí o de los hermanos de aquí, pero de Cristo y del Espíritu Santo no te libras. Una vez que has sido marcado por Cristo para ser su servidor y su discípulo, Él va a hacer lo que tenga que hacer, pero te va a hacer que te conviertas en un discípulo verdadero de Cristo Jesús. Pero el llamado aquí es para personas que una vez que le entras ya no se vale voltear. Porque si no te pasa lo que a la esposa de Lot. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Se convirtió en sal. Ahí el simbolismo es que volteó atrás al mundo. Hay muchas personas que han venido a Cristo y por situaciones que pasan en la iglesia o por problemas, regresan otra vez a antes. Y lo peor es que 7 demonios más fuertes que el primero que te tenía bien atado, llegan y tu estado es peor que antes de que vinieras a Cristo. Mire, yo he conocido personas que estaban mal cuando vinieron a Cristo. Y vienen y Cristo hace la obra en ellos. Pero por cualquier razón, una de las razones principales que yo he visto en las iglesias por lo que la gente se aleja es por el dinero. Por eso dice la Biblia, Pablo hablando, diciendo que la raíz de todos los males es el amor, no el dinero, el amor al dinero. Una vez un hermano, pues ya no voy a poder venir en los estudios bíblicos de entre semana, pastor. Y quizás los domingos sí, no, porque entré a un negocio y no voy a tener tiempo. Dígame dónde está ese hermano, si es hermano ahorita. Perdido en el mundo. Cuidado con los que, ¿sabe qué, pastor? Ya voy a empezar a trabajar y ya no voy a tener tiempo de aquí, tiempo de allá. Esa historia ya me la sé y no le estoy echando indirectas a nadie, Estoy hablando lo que el Espíritu Santo me pone. Y he conocido personas que regresan al mundo
Y cuando cuando vinieron a Cristo tenían problemas y no sé qué tanto vienen, Cristo hace la obra, se regresan al mundo otra vez y cuando regresan al mundo están peor todavía. Conocí a uno que le batallaba con el homosexualismo. Cuando vino Cristo se arrepintió y estaba luchando con eso. Después regresa al mundo y ahorita usted lo ve desvergonzado, con sus bandas aquí de colores, del arco iris, y con 5, 6, 7 hombres ahí abrazándolo y haciéndole no sé qué tanto. Porque cuando vienes a Cristo y quieres ser su discípulo, no se vale regresar atrás. No se vale estar pensando atrás. Ay, no, es que me hicieron, es que me ofendieron, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis padres, es que el pastor no me dejaba trabajar, es que el pastor me hizo, y todo eso te estorba. Dice, no, cuando vas a seguir a Cristo y quieres llegar a la meta, tienes que correr hacia la meta. ¿Usted ha visto a los que andan corriendo carreras? Y va corriendo, va corriendo, va corriendo. Pero si te andas fijando en el otro, allá atrás, a ver si te alcanza o no te alcanza, te va a alcanzar. Y no vas a llegar a la meta, te vas a tropezar, vas a caer por andar mirando lo que es otros. Ya no andes mirando atrás, ni tampoco andes mirando adelante. Enfócate en el ahorita. Hay muchas personas que su pasado, no los deja caminar y avanzar en las cosas de Cristo. Y hay otras personas que también están bien metidos en el futuro. Un día yo voy a hacer esto, un día yo me voy a entregar. No. Hoy, si tienes que pedir perdón, no digas mañana voy a pedir perdón. Hoy es el día de pedir perdón. Hoy es el día de entregarte a Cristo. Hoy es el día de hacer ese cambio que tú quieres hacer. Hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana. Hoy es ese día. Y por último, los maestros de aquellos tiempos ofrecían a sus estudiantes reconocimiento, prestigio, pero Jesús ofrecía sacrificio, sufrimiento y abnegación. Eso lo podemos ver en Juan 16. Ya casi termino, Mateo 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción. Eso es lo que ofrece Jesucristo. Juan 16, 30 y ¿qué les dije? 33. Esta palabra va dirigida a los verdaderos discípulos, contrario a los del evangelio de la prosperidad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea que los verdaderos discípulos, cuando se les dice que van a ser afligidos en esta tierra, en lugar de estar ahí, ay, me da miedo, no, tienen paz, porque Jesús ha vencido al mundo. Y los que quieran hacer la voluntad y quieran vivir piadosamente tendrán persecución. Y Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Eso es lo que ofrece Jesús a aquellas personas que quieran convertirse en verdaderos discípulos. Vámonos a Hechos capítulo 9. Les voy a contar la historia de la conversión de un hombre llamado Saulo. Pablo iba a perseguir a la iglesia. De repente tiene un encuentro con Jesucristo. Jesucristo los coge para que sea su apóstol, para que sea su discípulo. Y ya Pablo se levanta, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero lo que me llama a mí la atención poderosamente es que, fíjese las instrucciones. Pablo se va ciego a buscar de la presencia de Dios y a un hombre llamado Ananías, Dios le da una profecía para Pablo. Fíjate lo que dice el 16. Aquí es donde quería llegar. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario triunfar, sacar ¿cómo les llaman? ¿Cómo llaman? Saca el campeón, dice sacar el campeón. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fíjese, fue Ananías a ponerle las manos y a profetizarle y a decirle, dice el Espíritu Santo que vas a padecer por mi nombre. Hoy en día nosotros queremos que nos profeticen y nos digan, el Señor te va a llevar por las naciones, el Señor te va a dar una iglesia de miles, el Señor te va a usar como esto y como aquello. Y nunca se escucha una profecía donde digan, del Señor te ha escogido para padecer y sufrir por mi nombre. Qué tremendo, ¿no? Y viendo esto me pongo a pensar en los hermanos que ya no fui a la iglesia porque el pastor no me habla, porque no me visitaron, porque no me toman en cuenta, porque me torcieron las jetas. Ay, cuánto sufro mi iglesia. Segunda de Corintios 11:23, rápido, para que vean lo que sufrió. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Fíjese los sufrimientos de Pablo, fíjese cómo se cumplió la profecía. Dice, en azotes sin número. ¿A cuántos de ustedes les han dado un azote? Sin número. En cárceles. En peligros de muerte muchas veces. Versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 40 por 5, ¿cuánto es? 200 azotes le han dado en las espaldas a Pablo. ¿A ti cuántos azotes te han dado? 3 veces, versículo 25, he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. ¿Cuántas veces te han apedreado, hermanito chulo, hermoso del alma? ¿Cuántas veces te han apedreado? No escucho amenes aquí. Yo creo que para el otro domingo va a estar más vacío aquí. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Oh, qué feo se siente estar así. 1 vez me estaba vomitando en el mar. En caminos, versículo 26, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjese que la lucha va a ser entre los falsos hermanos de la iglesia también. En 27, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos por el evangelio, en hambre, sed, no porque no trabajaba, sino porque estaba padeciendo, en muchos ayunos forzados, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Y tú que no te saludaron, ya te quieres ir de la iglesia? ¿Y tú ya no vas a regresar para el otro domingo porque duré más de 1 hora predicando? Ay, cómo sufres, pobrecito, cómo sufrimos. ¿Sabe que en toda la historia de la iglesia de Jesucristo ha sufrido mucho? ¿Ha sufrido persecución? Te voy a decir un secreto, que no es secreto. La única generación que no ha sufrido persecución por causa de Cristo somos la iglesia que estamos aquí en estos tiempos de los Estados Unidos. Somos la única generación. Y ese es un peligro, es un peligro. Vámonos a Apocalipsis capítulo 3. Es que yo sé que algunos hermanos, pero mire, Apocalipsis 3. Y es como que si nos estuviera hablando a nosotros. Fíjese, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, o sea, al pastor, el pastor es el responsable. He aquí el amén, o sea, así es, lo que te voy a decir, así es. El testigo fiel, o sea, Jesús dice, yo soy testigo de lo que estoy a punto de decir, eso está pasando en la iglesia de los últimos días. El principio de la creación de Dios dice esto, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Todos no sabemos este texto. Lo que no sabemos es qué significa ser un cristiano tibio. Y el Espíritu Santo nos lo va a explicar en el versículo 17. ¿Quiénes son los cristianos tibios? Dice, porque tú dices. Ahí están los de la confesión positiva. Dilo y se te va a hacer. Yo soy rico
y me he enriquecido. Dígame si eso no describe a la iglesia de estos tiempos. Y de nada, de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, no sufrimos persecución, no sufrimos nada. Esta es la última iglesia a la que Cristo le está hablando y representa a la iglesia nuestra de los últimos tiempos. Y no es el pastor Rubén hablando, es Jesucristo hablando. Una vez más, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Tengo mi buena casa, mi Rolls Royce, tengo mi negocio, tengo joyas, tengo dinero. Puedo ir al mall, a Disneyland, a McDonald's. Es más, ni voy a McDonald's, ya pido que me traigan a la casa. No tengo necesidad de nada, o sea, no sufro nada. Y fíjese lo que le dice Jesús. Y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Sabe que cuando estuve estudiando la palabra desventurado, ¿sabe lo que quiere decir? Eres un mezquino. Eso es el mensaje a la iglesia de estos últimos días. Eres un cobarde, eres un desdichado, eres un infeliz, eres un desgraciado. Palabras fuertes del Señor Jesús a nosotros, la iglesia. Ay, pastor, es que yo pensaba que era puro amor. Y sí, Jesús es amor. Pero también, si no hablamos la verdad, muchos de ustedes se van a quedar cuando Jesucristo venga. Y eso no lo queremos. Eres un desventurado y un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cómo que compres? No, que el evangelio era gratis. O sea que te va a costar si quieres ser discípulo de Cristo. Te va a costar oro refinado. ¿Qué es oro refinado? Oro impuro que ha pasado por el fuego. O sea, tienes que estar dispuesto a pasar por el fuego si es que quieres ser un verdadero discípulo de Cristo. Digan amén si me están entendiendo. Y en aquellos tiempos, ¿cuándo paraban el que trataba el oro? ¿Cuándo es cuando paraba? De quemarlo. Cuando veía su rostro reflejado en el oro. Entonces decía, ya está puro, limpio. Hasta que el rostro de Jesús se vea reflejado en nosotros, hasta entonces Dios le va a parar al fuego. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que de veras seas rico espiritualmente, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ay, es que Dios no reprende ni castiga. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Aquí dice sí o no. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aunque este versículo todo lo usamos los pastores para decir, ay, Jesucristo está fuera de tu corazón, está tocando. No se refiere a eso. Se refiere a que como iglesia estamos teniendo nuestro servicio, nuestros cantos, nuestra predicación, y Cristo no está aquí, está fuera de la iglesia. Lo hemos echado fuera con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con nuestra irreverencia. Y el llamado de Cristo no es, ay, estoy acá afuera, déjenme entrar. No, yo les estoy dando el privilegio de poder entrar a su iglesia. Si me van a dejar entrar, no me lo digan de palabras, con sus hechos. Dejen de ser seguidores del montón, niñitas chillonas que con cualquier cosa, no. Y conviértanse en discípulos verdaderos de Jesucristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a sufrir por la causa del evangelio, dice Pedro, no por flojos y por dar mal testimonio. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo.